Bendiciones, iglesia. ¿Cómo están? Nosotros siempre tenemos que estar en victoria. Amén. Estoy muy agradecido al Señor por darme una oportunidad más. Alabo al Señor por mis pastores, porque son unos padres maravillosos para nosotros. Agradezco a Dios por la mujer que me ha dado, por mi hijo, que hoy no han venido porque realmente fuimos a Inglaterra unos 12 días. Inglaterra es como una nevera. Entonces estamos un poco mal y mi mujer quería venir, pero he dicho, no, quédate en casa porque la mujer que está en la lactancia pues no puede tomar medicamentos y todo eso. Entonces le he dicho, resguárdate en casa y cuida del bebé. Y le doy gracias al Señor de verdad por esta oportunidad. Cada día que yo subo aquí a predicar me da muchos nervios, me quedo muy nervioso porque es una gran responsabilidad. Y siempre os digo lo mismo, no esperéis nada de mí, porque yo nunca tengo nada para ofrecer a nadie, pero el Señor puede recompensarte con cosas mayores de las que te puedas imaginar. Yo me alegro mucho de ver a nuevos músicos aquí. Es algo muy fuerte porque yo he estado aquí y de verdad que es muy difícil estar aquí. Yo cuando he dejado de estar en alabanza, he notado como un gran peso se iba de mis espaldas. Porque realmente es muy difícil estar aquí. La manera con la que el diablo lucha con las personas que suben aquí es inimaginable para muchas personas. Hay personas que vienen a la iglesia y hacen su vida normal y siempre están a tope, llenas de alegría. Pero cuando uno está aquí hay luchas, hay pruebas. Pero el que resiste aquí, Dios recompensa. Y también quiero desear a cada padre feliz Día del Padre. Hoy es mi primer día del feliz Día del Padre, el primer año, y es una gran alegría ser padre. Y yo estoy leyendo la Biblia entera y veo que uno de las cosas más difíciles que hay en la Biblia, sería mi top 2 o 3, es ser un buen padre. ¿Cuántas cosas he visto en la Biblia que un padre hacía algo bien a los ojos del Señor y el pueblo del Señor era prosperado? Pero luego su hijo heredaba el trono y hacía todo lo contrario. Entonces, las personas muchas veces piensan de que son poderosas, pero los enemigos no tenían miedo del pueblo de Israel. Ellos temían al Dios que estaba sobre Israel. El enemigo no teme tu casa. El enemigo teme al Dios que está sobre tu casa. Y en el Día del Padre yo quiero hablar de un tema que todos tenemos un padre. Y quiero empezar leyendo la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Lucas 15:11, que es una parábola muy conocida y todos la conocemos. Y dice la santa palabra del Señor: un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como
si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, tráigame la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Hasta aquí. Ya se pueden sentar. Yo estaba meditando mucho, ¿no?, al leer la Biblia y darme cuenta de la dificultad que es ser padre. Yo ahora que mi mayor miedo de querer ser padre era dar ejemplo a mi hijo por lo que estaba fuera de aquí, ¿no?, de la iglesia y todo eso. Sabemos cómo está el mundo y sabemos qué complicado es criar a un hijo. Y cuando uno tiene un hijo es cuando da más valor a sus padres, porque uno jamás entenderá el amor de un padre o de una madre hasta que no tenga a su hijo. Yo puedo decir que mi vida ha cambiado completamente desde que soy padre. Me porto diferente, me siento diferente, hay una preocupación enorme en el ejemplo que tengo que darle a mi hijo. Y el Señor me trajo a la memoria que muchas personas quieren vivir una larga vida llena de bendición en la tierra, pero para eso hay que honrar al padre y a la madre. La Biblia no dice que tenemos que honrar a nuestro padre que se porta bien con nosotros. La Biblia no dice que tenemos que honrar al padre que es amigo nuestro. La Biblia solamente dice: honra a tu padre y a tu madre. Para que todo te vaya bien en esta vida, tenemos que honrar a nuestros padres. Y yo amo mucho leer la palabra del Señor, y en esta parábola me doy cuenta de la importancia de tener a un padre. Y el tema, como he dicho, tenemos un padre. Y quiero empezar a hablar de un punto muy importante: no desprecies la presencia del padre. Aquí vemos en esta parábola que uno de los hijos, el menor, quería irse, no quería estar en la casa de su padre. Y su padre, por lo que me hace entender la palabra, es que tenía muchos bienes. Por eso el hijo quería coger su herencia y marcharse. Muchas personas quieren tener cosas ya y ahora, pero no estamos preparados para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces el hijo rápidamente se va de la casa del padre con sus bienes, con su parte, y se va lejos. Y todos nosotros tenemos que entender que lejos de la casa del padre solamente hay dificultad. Muchas personas se van de la iglesia y la podemos ver en un tiempo que todo les va bien. Todo parece que irse de la iglesia no hay problema, o irse de la presencia del Señor no tiene ningún problema. Pero ellas están cosechando cosas que han plantado aquí dentro. Pero están ahí fuera plantando cosas ahí fuera, y tarde o temprano cosecharán lo que están plantando ahí fuera. Hay personas que vienen a la iglesia pero no tienen intimidad con el Padre. Este hijo tenía un padre con muchos bienes, se fue de la casa del padre y malgastó todo lo que tenía. Si el padre tenía muchos bienes y si el hijo fuera íntimo del padre en su casa, él sabría crear grandes cosas fuera de casa. Pero vemos que hay personas que están aquí pero no tienen intimidad con el Padre. Y Dios me trajo aquí para decirte que el Padre tiene todo para ti. Todo lo que es del Padre es tuyo. Pero si no tienes intimidad, no sabes hacer lo que hace el Padre. Hay personas que solamente quieren ser llamados hijos y ser recordados como grandes hijos en casa del Padre. Pero Dios va a mover a personas para que se vayan de aquí a hacer misiones en otros lugares, y entonces te darás cuenta de que si de verdad tenías intimidad o no.
porque el que convive con el Padre habla como el Padre, camina como el Padre, se porta como el Padre, sana como el Padre, expulsa demonios como lo hace el Padre. Él perdona como lo hace su Padre. Él no se rinde porque el Padre Celestial no se rinde. Dios me trajo aquí para decirte que tenemos que tener intimidad con el Padre. Hay personas que están aquí y no tienen intimidad con el Padre, pero habrá el día donde el Señor revelará quiénes somos realmente. Cuando ya no estés en la casa de tu Padre, ¿cómo será tu vida? ¿Lo vas a desperdiciar todo o vas a multiplicar? Porque una cosa que yo entiendo en la palabra del Señor, que todo se multiplica cuando lo entregamos en las manos del Padre. Pero cuando está en nuestras manos hay escasez, hay muchas luchas, hay muchos dolores. Pero cuando entregamos nuestros problemas en las manos del Señor, cuando entregamos nuestras vidas en las manos del Señor, cuando entregamos nuestra familia en las manos del Señor, entonces todo saldrá bien. ¿Cómo está tu vida? Cuando sales a la calle, ¿quién eres tú? Muchas veces nosotros no damos valor a lo que tenemos. Dios nos da muchas bendiciones. Dios nos bendice cada día. Pero como no damos valor a la presencia del Padre, lo que Dios te ha dado pierde el valor también. Porque es mayor el Dios que hace milagros que el milagro. Hay personas que buscan al Señor por el milagro y por su bendición. Reciben su milagro, su bendición y se van. Y luego les sale mal. Pero el Señor me trajo aquí para decir que yo tengo mucho más para ti. Pero aún no te lo he dado porque aún no es tiempo de que recibas tu herencia. Persiste, permanece en el camino del Señor, porque la herencia llegará a tu vida en el momento correcto. Yo no puedo darle un coche a mi hijo recién nacido porque no sabe conducir. Hay personas que sueñan cosas que no están preparadas para recibir y piensan que el Padre no las ama. Un Padre que ama jamás te entregará algo que te aleje de su presencia. Un Padre jamás te entregará algo que no sepas utilizarlo. Hay personas que solamente quieren recibir, pero son incapaces de utilizar lo que Dios tiene para ellos. Hay personas que quieren la sanidad, quieren sanar, quieren hablar cosas extraordinarias, pero si no sabes estar en la presencia del Señor, ¿cómo esperas obrar con la mano de Dios? Este hijo se fue de la casa del padre pensando que todo estaría bien. Y hay una enseñanza muy grande con el tema hasta económico, porque el hijo lo malgastó todo y enseguida vino una gran hambre, una gran escasez en toda la tierra. Y eso me recuerda mucho en la historia de José, de los 7 años de bonanza y luego los 7 años de escasez. El Padre te enseña en los momentos que donde más tengas, guarda, porque llegarán momentos malos. Pero no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de la presencia del Señor. Porque hay personas que cuando todo va bien, todo es una bendición y es una maravilla. Pero cuando viene el momento de la tempestad, el momento de la lucha, el momento donde nosotros realmente sabremos quiénes somos, ahí veremos si nosotros de verdad hemos aprendido a orar, a clamar a un Dios que hace milagros. Porque esperar el milagro cuando todo está bien es muy fácil. El problema es esperar el milagro cuando la nevera está vacía, cuando hay una enfermedad incurable. El Señor me trajo aquí para decir que tenemos que aprovechar el momento de abundancia para llenarnos de la presencia del Señor. Así ha pasado con muchas personas en la pandemia. Toda su vida lo han malgastado todo, pero llegó el momento de la pandemia y lo perdieron todo. Y así pasará en los últimos días.
muchas personas estarán tranquilas con lo que tienen, pero cuando la cosa apriete un poquito más, muchas personas negarán el nombre del Señor. Y el Señor me trajo aquí para decir que los días finales están cerca, pero que aquel que permanece fiel con su Padre tiene protección para él. Cuando estamos en la casa del Padre, hay protección a nuestras vidas y a nuestra familia. Me encanta mucho leer el Salmo 91, estar bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Quiénes de aquí están bajo la sombra del Todopoderoso? Muchas personas piensan de que aunque estás en la sombra pasas dificultad, porque nosotros humanamente pasamos por luchas, por pruebas y dificultades. Pero las personas que están bajo la sombra son aquellas que después de la crisis estarán de pie. Y aquellos que no están bajo las sombras estarán caídos. Pero el Señor me trajo aquí que aún hay tiempo de estar bajo la sombra del Todopoderoso. Este hijo salió de la casa del Padre y parece que todo le fue horriblemente mal. Tenemos que saber administrar todo lo que el Señor pone en nuestras manos. Dios jamás te va a dar algo que te aleje de su presencia. Dios no te va a dar un trabajo que te aleje de venir a adorarle al Señor. Una persona que está necesitada de un trabajo, clámele al Señor sabiendo lo que estás pidiendo. Porque me ha pasado a mí de elegir un trabajo donde yo no tenía tiempo para nada. Y yo trabajando en ese trabajo ya me había dado cuenta de que ese trabajo no era de Dios. El dinero no es más importante que el Señor. Yo cuando he pasado una dificultad seria con un tema de sanidad, por un ser muy querido, el dinero no podía traer la cura. Y entonces vemos que el dinero no vale nada si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Tenemos que pensar y ser agradecidos cuando tenemos salud. Porque hay enfermedades que humanamente no tienen cura. Y entonces, ¿a qué doctor vas a pagar para que te traiga la cura? Pero el que está bajo la protección del Espíritu Santo, el que está en la casa de Dios, ese tiene sanidad y restauración para su vida. No sé por lo que estás pasando o por lo que vas a pasar, pero vale la pena estar bajo la sombra del Todopoderoso. A lo mejor las personas están esperando para ver cómo te vas a caer, pero el Señor me trajo aquí para decir que tienes que permanecer en mí, que yo soy la roca. Y por muchos vientos que vengan, por muchas tempestades que pasen en tu vida, yo soy el que controlo los vientos, yo soy el que controlo el mar. Y si yo estoy en tu barca, en el momento correcto habrá paz, habrá bonanza en tu vida, en tu casa. A lo mejor te falta algo y piensas que no hay ni un hermano que te va a ayudar. Igual que este joven tenía un hermano y ese hermano no le ayudó, no le aconsejó, pero el que está bajo la mano poderosa del Señor prosperará. Otro punto muy importante que yo veo en esta historia: la humildad te aproxima del Padre. El que es humilde, el Señor lo abraza, el Señor lo besa, el Señor lo recoge con sus manos poderosas. Pero muchas personas tienen que sufrir una gran humillación para saber dónde están. Muchas personas no quieren escuchar a personas sabias de la iglesia o a sus padres en casa. Yo he tenido un padre y una madre que me han permitido estar aquí en la iglesia. Yo he estado en esta iglesia desde pequeño y vale la pena escuchar a los mayores. Este joven lo malgastó todo. Imagino que cuando su padre le fue a dar la herencia, pues le dijo: hijo mío, no estás preparado, porque la palabra nos enseña que la herencia antes de tiempo se transforma en maldición. Veo yo que este muchacho ha tenido que pasar una humillación muy grande para recapacitar y volver a los caminos del Señor. ¿Qué pasó con este joven? Se fue, lo malgastó todo y vino una gran hambre, pero en un momento él buscó trabajo. Imagino que antes este joven no estaba acostumbrado a trabajar
Porque la persona que trabaja y gana sabe dar valor a lo que ha conquistado. Hay personas que piensan que su trabajo no va a ser recompensado o valorado. Los chicos aquí que han subido, seguid firmes y constantes en la presencia de Dios, porque tu alabanza, tu adoración tiene un gran valor para el Señor. Entonces el joven tiene que cuidar a unos cerdos. Quiere comer la comida de los cerdos, pero ni la comida de los cerdos le daban. Él estaba deseando la pobreza y aún así la pobreza no le estaban dando. Lo que te quiero traer es que hay personas que te van a llevar a lugares para que vayas a ver la comida del cerdo y a lo mejor desees la comida del cerdo, pero el Señor jamás te dejará comer la comida del cerdo, porque todos nosotros tenemos un Padre y tú eres hijo del Padre Celestial. Él está esperando a que recapacites y vuelvas, porque Él tiene una mesa grande con mucha comida para ti. El Padre ama a su Hijo y lo cuida aun cuando el Hijo no lo está viendo. Lo que las personas te ofrecen, que es poca cosa, el Señor no te dejará ni probarlas, porque la mesa que el Señor tiene para ti es mayor de lo que te imaginas. Somos hijos del Rey y el Rey jamás dejará que su príncipe coma cosas que son inmundicia. Entonces, en el momento de la humillación que ha tenido que pasar esta persona, él se humilló y recapacitó. Y lo que me hace gracia de esta parábola es que hay problemas que nosotros nos metemos, que nosotros mismos tenemos que caer en sí para volver a los brazos del Padre. No ha aparecido un ángel y le ha dicho, vuelve a la casa de tu Padre. No ha aparecido un amigo y le ha dicho, vuelve a la casa de tu Padre. El Señor va a obrar con cada uno de nosotros individualmente para que nosotros caigamos en sí y volvamos a casa de nuestro Padre. Muchas personas se enaltecen, se creen que pueden todo, que son superhombres o supermujeres. Pero el Señor me trajo aquí para decir que aquel que se humilla alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que entender que el humilde es el que permanece fiel al Señor, y el que se enaltece, el Señor se encargará de él. Muchas veces vemos a personas que tienen el ego por las nubes, pero pasan el tiempo y el tiempo pone todo en su lugar. El Señor me trajo aquí para decirte que nosotros nos tenemos que humillar, porque lo único que nos acerca al Señor es un corazón humilde, un corazón humillado. El Señor jamás te despreciará. El Señor está esperando a que nosotros nos humillemos y entendamos que lo que tenemos es del Señor. El Señor está esperando a que nos humillemos y entendamos que lo que Él pone en nuestra mano es para bendecir a otras personas. Porque las personas que reciben y son orgullosas se lo quedan para ellas, pero las personas que cogen sus panes y sus peces y lo entregan a las manos del Señor, el Señor multiplica en abundancia para todos. Tenemos que ser humillados muchas veces para caer en sí, pero el Señor me trajo aquí para decirte que te humilles porque Él te ama, que te humilles porque Él se humilló para darte vida y vida en abundancia. El Padre Celestial está aquí en este lugar, y aunque no te lo creas, lo que has hecho el Señor lo sabe, pero aún así Él espera que te humilles porque Él tiene perdón para ti. Nosotros cometemos cosas que pensamos que los demás jamás lo van a ver, pero el Padre lo ve todo. Y aún así, Él sabiendo todo esto, Él esperaba por la vuelta de su Hijo. Así como Dios, nuestro Padre, espera por cada uno de nosotros. Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos cometemos errores, pero el Padre Celestial siempre estará dispuesto a recibirnos nuevamente. Y aquí quiero llegar al tercer punto. El Padre restaura. Vemos
que cuando el hijo recapacita y hace un plan en su mente y lo pone en práctica, porque no solamente es humillarnos en nuestra mente y no hacer nada, es humillarnos y enseguida hay que tener una acción. Muchas veces nosotros nos humillamos por dentro y nos escondemos, pero el Señor espera una actitud de nosotros. Este hijo no solamente se humilló y pidió perdón en su interior, sino que él fue de encuentro a su padre. El Señor está esperando a que vayas de encuentro con Él. Pero el Señor jamás te dejará solo, sino que cuando Él te vea aún desde lejos, Él correrá hacia ti para abrazarte y para besarte. Él entiende y sabe que estás sucio. Él sabe que hay pecado. Él sabe que hay cosas que tienen que ser mejoradas. Pero el Señor te ama. El Señor es el único que te puede sanar. Nuestro Padre Celestial es el único que está dispuesto a perdonarte y a aceptarte, porque nuestro Padre jamás ha dejado de amarte. Las personas pueden verte sucias, las personas pueden verte destruidas y tienen miedo, te tienen asco. Pero el Padre Celestial está aquí en este lugar y está esperando a que vuelvas y tomes una decisión. Porque Él jamás te despreciará. Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Nosotros juzgamos a las personas y pensamos que las personas no merecen ser restauradas, porque el hermano no se alegró cuando el hijo volvió a la casa. El hermano no se alegró cuando su padre lo estaba recibiendo, pero su padre le dijo que todo lo que él tenía era suyo. Entonces veo que hay personas que pueden tener todo de nuestro Padre y no saben utilizarlo porque no buscan la manera de hacer como hace su padre. Y cuando un hijo vuelve a sus caminos, vemos lo que pasa realmente. Pero no te preocupes por lo que puedan llegar a decir las personas. No te preocupes por lo que pueda decir tu hermano. Lo que importa es que el Padre está con los brazos abiertos para recuperarte. Y qué cosa maravillosa. El Padre recibe al Hijo, pero no lo recibe y ya está. Veo yo que el Padre le pide a sus siervos que le traigan ropas nuevas. No importa realmente lo que hayas hecho, todo tiene una consecuencia. Pero el Padre tiene perdón y por muy sucio que estés, el Señor tiene ropas nuevas para ti. El Padre no quiere verte sucio, el Padre quiere ponerte vestiduras reales. Porque donde Dios quiere llevarte no es de la manera que estás, no es la manera que te ves hoy. El Señor te creó y te trajo en esta tierra. Antes de que nacieras, el Padre ya te conocía y Él te creó para un llamado grande. El Señor no te ve como un derrotado. Por eso jamás el Padre te pondrá ropas de derrotado. El Señor jamás te vestirá con cosas pequeñas para ti, porque el Padre Celestial se viste perfecto y el Hijo tiene derecho también a vestirse perfecto, porque el Hijo puede hacer lo que el Padre hace. Entonces, no sé lo que has hecho, pero el Padre Celestial está aquí en este lugar y ha dicho: hijo mío, yo ya he mandado a llamar para que traigan ropas nuevas para ti, porque de la manera que estás, triste, decaído, destrozado, roto por dentro, yo tengo restauración para ti. Otra cosa que el Padre le da a su Hijo, le pone un anillo. Y yo he buscado qué significaba un anillo, y significa autoridad. Hay personas que han perdido la autoridad, pero el Padre está aquí para restaurar tu autoridad. Antes las personas, cuando tenían que sellar algo, tenían un sello. Cuando mandaban un mensaje, venía de alguien ese mensaje. Y el Señor quiere restaurarte. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué el Señor quiere restaurar tu autoridad? Porque el Señor te va a enviar a que expulses demonios.
El Señor te va a restaurar para que expulses la enfermedad de personas. El Señor te va a restaurar, no para que tengas una alianza y ya está. El Señor quiere que seas usado por Él, porque cuando vengas delante de la dificultad, venga delante de ti la muralla, venga delante de ti aquello que tú no puedes vencer, hay una alianza nueva que el Señor pone en tu dedo en esta noche. Y por muchas veces que las personas no creen en ti, las personas han visto que este no sirve para nada, es este que el Padre Celestial va a levantar con poder y autoridad, porque el Padre te ama. El que está en la casa del Padre tiene autoridad del Padre. Y otra cosa que su Padre le manda a traer, unas sandalias a sus pies. Yo no sé de dónde has venido. Yo he venido de Brasil. Pero el Señor me manda a decirte que yo pongo sandalias nuevas en tus pies. Porque no hay nada en el mundo que te pueda detener. Las sandalias que te pongo no es para que te veas bonito, es para que cuando tú pises sepas que yo voy a pisar contigo. Es para que entiendas que lo que se levante contra ti, con las sandalias que yo te he dado, vas a aplastar la cabeza de la serpiente. Muchas cosas se pueden levantar en tu contra. Muchas personas pueden decir lo que quieran. Pero el Señor está aquí para lavarte, para restaurarte, y una vez pongas las sandalias vas a entender que todo lo que camines en esta tierra será tuyo en el nombre de Jesús. El lugar donde vives, tienes que saber que en el mundo espiritual el Señor está obrando por donde vives. Los vecinos no entienden, pero el Espíritu Santo está obrando en la vida de tus vecinos. El Señor está obrando en la vida de aquellas personas con las que trabajas, con tu jefe, porque aquella persona que lleva la autoridad del Señor encima tiene que contagiar a las personas de su alrededor. El Señor me trajo aquí para decirte que no tengas vergüenza en volver, porque todo esto es tuyo. Pero humillémonos todos en la presencia del Señor, porque el Padre jamás dejará de amarte. Yo jamás dejaría de amar a mi hijo, con lo que es maravilloso ser padre, con el privilegio que es ser padre. Y ahora veo lo que Dios ha hecho por mí, yo voy entendiendo por cómo voy cuidando a mi hijo. Ser padre es un gran privilegio, pero una enorme responsabilidad. Muchos hombres de la Biblia, grandes hombres, han tenido su familia destruida. Pero nosotros tenemos que entender de que Dios te llamó como Josué. No importa lo que hagan ellos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Invito a la amada iglesia que se ponga de pie. Quiero profetizar algo sobre tu vida en esta noche. Y dice el versículo 23, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Tú no eres motivo para avergonzar al Señor. Tú vas a honrar al Señor. El enemigo teme tu vuelta a la casa, porque él sabe que el Padre te está esperando. No importa lo que hayas hecho. Esta noche hay restauración para tu vida, para tu casa, para tu familia. El enemigo quiere destruirte de todas las maneras, porque él sabe que el hijo que vuelve a casa tiene nuevas vestiduras, tiene autoridad del Señor y camina sobre las aguas. Señor Dios Todopoderoso, yo creo que en esta noche estás mandando traer lo mejor para celebrar la vuelta de tus hijos. Porque cuando una alma se arrepiente, Señor, nosotros sabemos que hay fiestas en los cielos. Padre Celestial, yo te pido que vengas a bendecir la vida de mis hermanos y vengan a entender que tenemos
a un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Padre celestial que no pierde batalla. Tenemos un Padre celestial que nos ha creado para algo. Entonces no tenemos que pensar que no servimos para nada, porque eso es mentira de Satanás. Pero tenemos que entender de que el Padre ha depositado algo en nuestras vidas para mover con esta tierra, para que nosotros vengamos a ser fuertes gracias a la misericordia del Señor. Te pido, Padre Santo, que vengas a hablar con la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente. Y vengan a entender de que eres un Dios de amor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios tan grande que dio a su Hijo unigénito para morir por nosotros. Padre, gracias porque perdonas nuestro pecado. Gracias, Padre, porque tienes vestiduras nuevas para nosotros. A lo mejor antes éramos motivo de vergüenza, pero ahora restauras nuestra vida para que seamos hijos de honra. Te pido, Padre Santo, que bendiga sus vidas, su casa, su familia, y vengamos a entender que tenemos un Padre que jamás nos ha abandonado, sino que espera a que nos humillemos ante su presencia, porque el Padre que ama, nuestro Padre nos ama, nuestro Padre tiene restauración para nosotros. Te doy las gracias, Señor, por esta oportunidad, y te pido, Señor, que vengas a restaurar los sacerdotes de esta casa, porque Satanás quiere destruir la familia, porque Satanás quiere destruir, Señor, los padres. Hoy en día no vemos ejemplo de padre en ninguna parte, pero el Señor está levantando a hombres guerreros, a hombres de victoria, a hombres que no temen al enemigo, sino que hombres que doblan sus rodillas y ponen al Señor en el primer lugar. Y cuando ponemos a la presencia del Señor en el primer lugar en nuestra vida, no hay nada que pueda impedir lo que el Señor va a hacer en medio de esta familia. Padre Santo, restaura a cada hombre, que estos hombres vengan a tener valentía, porque no has dado espíritu de cobardía, Señor. Llena su casa, Señor, llena su familia, y que los padres vengan a entender que en el mundo espiritual hay una gran lucha contra la paternidad. Pero ahora, en el nombre de Jesús, rechazamos todo ataque de Satanás, rechazamos todo lo que viene del enemigo, todo lo que se levanta contra los padres, que venga a caer ahora en el nombre de Jesús, porque eres nuestro Padre. Y cuando nosotros entendemos que estamos bajo tu protección, bajo la sombra del Todopoderoso, no hay nada que pueda parar lo que el Señor ha empezado en nuestra vida, lo que el Señor ha empezado en nuestra familia. Nosotros sabemos como padres que tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, porque nuestros hijos también van a ser grandes en esta tierra. Nosotros tenemos que entender de que hay una unción poderosa para aquellos padres que buscan a la presencia del Señor. Te doy gracias, Señor, un día más por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén.